Amigos, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar del denominado asesino silencioso. ¿De quién? ¿De qué se trata? Bueno, pues de la hipertensión. Hoy vamos a conocer junto a nuestros especialistas hasta qué punto el cambio de hábitos o estilos de vida a algo más saludable puede ayudarnos a combatirlo o en todo caso a prevenirlo. Hoy hablamos en Cuerpo Médico de la hipertensión. Muy bien, les recordamos a todos nuestros amigos que pueden desde ya hacer sus consultas o ir mandando sus preguntas. Recuerden que hoy hablamos de la hipertensión. Está apareciendo en la parte inferior de la pantalla las 3 líneas telefónicas que tenemos habilitadas: 619-0774, 619-0776 y el 619-0777. Y si no quiere llamar por teléfono y desde ya quiere enviar su pregunta, tenemos también las redes sociales, el Facebook, el Twitter y también el Instagram. Incluso a través del Facebook el programa también se emite en vivo, así que por ahí tiene usted todos los canales para hacer sus consultas. Vamos a darle ya la bienvenida a mi compañera Patricia García, quien desde su hogar también nos acompaña, porque es riquísimo contar no solamente pues con su experiencia, con su opinión y voz autorizada, sino también compartir tantas cosas que se dicen sobre la hipertensión, si es que en algún momento hay personas que pueden tenerlo y seguramente pues por ahí desconocen del todo. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí desde casa, muy contenta compartiendo, agradeciendo también aquellas preguntas que nos han ido mandando a través del Facebook acerca de los programas anteriores, y creo que este también va a ser un programa sumamente interesante. Todavía no habíamos comenzado y ya teníamos las primeras preguntas. La hipertensión, así como lo dijiste, es un asesino silencioso, pero es importante saber cómo podemos cuidarnos. Y creo que eso es lo que vamos a hablar. Vamos a entender qué cosa es la presión arterial, que es esa fuerza que se ejerce contra las arterias cuando el corazón late. ¿Okay? Si nuestras arterias están en buenas condiciones, son elásticas y la presión va a ser normal, pero a medida que envejecemos, las arterias también se van endureciendo y hay otros factores que hacen que esa presión suba y eso nos hace daño. Y muchas veces no tiene ningún síntoma, pero sin embargo aumenta el riesgo de tener derrames cerebrales o infartos. Y de esas cosas vamos a conversar. Ahora, Pati, tengo entendido que hay muchas personas que en estos momentos pueden tener hipertensión, pero están haciendo su vida, entre comillas, normal, no tienen ningún síntoma y que de pronto pueden sobrevenirle pues algunos accidentes cerebrovasculares. ¿Esto es así? ¿Es por eso que esta enfermedad se ha convertido pues en la causa de muerte prematura, la primera en el mundo? Así es. Mira, hay gente que piensa, yo no tengo nada porque no me duele nada. Hay otras personas que dicen, la hipertensión es la que te da el dolor de cabeza, o cuando se te ponen rojos los ojos, o si te sale sangre por la nariz. Y esos síntomas, la verdad es que se presentan raramente por la presión alta. La presión alta no te da síntomas y por eso todas las personas adultas, y digo adultas, no estoy diciendo siquiera adultas mayores, estoy diciendo adultas, deberíamos, cuando somos jóvenes, al menos una vez al año, chequearnos nuestra presión en el chequeo anual, y a partir de los 40 años con mayor razón, porque ahí aumenta el riesgo de tener esa presión alta silenciosa, que hay que controlarla para que no se convierta en la causa de esa muerte prematura que estás hablando. Todo empieza con la presión arterial. ¿Y qué te parece, Pati, si compartimos un informe donde se detalla cómo empiezan estos detalles? Pero antes me gustaría saber si es que también el tema, y eso lo vamos a conversar más adelante con detalle con nuestros especialistas, si es que el tema del género, ser varón, mujer, incide también en la presencia de poder subir o sufrir de esta hipertensión, de que nuestra tensión arterial siempre esté alta. Fíjate, existen factores, y seguramente los vamos a conversar con los expertos, existen factores que se asocian con más bien antecedentes familiares. Pero en general, todos los expertos ya están de acuerdo que hay un valor que se considera normal. Normalmente cuando se lee la presión se leen 2 números. El número de arriba, que le llamamos la presión sistólica, que es cuando el corazón aprieta,
y el número más pequeño, o el de abajo o al costado, que le llamamos la diastólica, que es cuando el corazón se abre. Entonces, por ejemplo, dice, yo tengo 120,80. Otros dicen, yo tengo 140,90. Entonces, lo que todo el mundo, todos los expertos están en coincidencia es que una presión normal debería ser alrededor de 120,80. Si cualquiera de los dos números se eleva, ya estamos hablando de presión alta o eventualmente de hipertensión. No interesa el sexo o la edad. Estamos viendo incluso que gente más joven comienza a hacer hipertensión. Usualmente la hipertensión se ve de los 40 para adelante, pero por sedentarismo, por comer mal, o sea, por no hacer ejercicio, por comer mal, o si no también por el estrés y que junta todo este tipo de problemas, hay más gente joven con estas presiones elevadas que además causan más daño. Es así como un círculo vicioso. La presión elevada, porque los vasos sanguíneos están dañados, los dañan más y se empeora la situación. Y se habla precisamente que es un mal pues, que podría ser de este siglo XXI porque básicamente esos cambios de vida, sedentario, comer comida súper procesada también incide. Pero ¿qué te parece, Pati, si vemos justamente un informe para saber qué es esto pues, de la presión arterial? Vamos a verlo. En esta temporada de aislamiento seguimos buscando información valiosa y recomendaciones para su salud. En esta oportunidad tocaremos el tema de hipertensión y tendremos al doctor Rubén Azañero, que es cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, quien nos responderá algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué síntomas debemos estar alerta para evitar una hipertensión? Saber también si el estrés puede desencadenar alguna enfermedad cardiovascular o reconocer cuál es la diferencia entre presión alta y presión baja. Asimismo, saber si tenemos este aparatito en casa, por qué es importante y cuáles son las cifras y el rango de estos números que debemos tener en cuenta. Así que empecemos. Los síntomas generalmente son muy pocos. Se considera que la hipertensión arterial es una enfermedad netamente asintomática. Por lo tanto, solamente muy pocos pacientes van a tener dolor de cabeza, que se conoce como cefalea, zumbido de oídos, que se conoce como tinitos, o visión de colores, que se conoce como escotomas. Ese estrés sí puede conllevar a desarrollar enfermedades en el ojo. La llamada presión baja es un poco difícil de encontrar. Algunas personas tienen esa susceptibilidad, se dicen personas vagotónicas, que de por sí, por alguna causa genéticamente determinada, tienden a disminuir sus valores de presión arterial. Lógicamente pueden tener tendencia a perder el conocimiento. Son pocas las personas que tienen esa sensibilidad. Se puede manejar con algunos fármacos corticoides. Los tensiómetros en casa que ayudan son los famosos tensiómetros electrónicos. No todos los tensiómetros electrónicos están adecuadamente validados. Tienen que ser de preferencia un tensiómetro de brazalete. Para poder decir que un paciente está adecuadamente controlado, tiene que tener la presión arterial sistólica debajo de 130 y la presión arterial diastólica debajo de 80. Ahí el doctor Azañero nos está dando puntos claves de todo este tema de la hipertensión. Hablábamos del tensiómetro, de en qué momento podría utilizarse, hablábamos también de cuáles son estos hábitos que debemos de mantener, pero todo eso lo vamos a detallar ahora con nuestros especialistas. Justamente el doctor Azañero es uno de ellos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Rubén Azañero Reina. Él es médico cardiólogo, miembro activo de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. También le damos la bienvenida al doctor José Manuel Drago Silva. Él es cardiólogo clínico, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Con ambos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a Cuerpo Médico y me gustaría empezar esta conversación con el doctor Drago para hacerle la consulta y que nos explique, por favor, porque sabemos que todo empieza en el corazón y el bombeo, porque sabemos que el corazón tiene que bombear con fuerza la sangre para que llegue desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Y aquí es cuando empieza este fenómeno que podría ser pues la hipertensión. Doctor Drago, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entendemos este proceso en el cual empieza en el corazón este bombeo de sangre y que podría incluso degenerarse hasta llegar a la hipertensión? Por favor, explíquenos este proceso. Bueno, mantener la presión arterial depende de la función cardíaca y también depende de cómo está el sistema circulatorio arterial. Esas son, digamos, las dos grandes variables.
cuánto de sangre bombea el corazón, para el cual el corazón debe estar en buen estado, y cuánto resiste o cuánto ofrece de resistencia el sistema circulatorio. Podríamos hacer un paralelo como que este es un sistema hidráulico. Entonces, como bien la doctora expuso, la presión arterial viene a ser justamente la fuerza que ejerce el corazón sobre el área vascular. Y eso se denomina presión arterial. Nosotros la medimos con el clásico tensiómetro, con las medidas como se ha explicado. Ahora, si uno tiene enfermedad vascular, va a tener también problemas de la presión arterial. Y eso viene de muchas formas. Ya se ha expuesto, un poco es la obesidad, un poco es también la edad. Cuando uno envejece, el sistema arterial se va endureciendo. Y hay una serie de factores que actúan sobre esto, como es el colesterol, el azúcar, la misma edad, etc. Entonces todo esto va a hacer que la presión va a depender básicamente de estos factores, cómo trabaja el corazón y cómo está el sistema circulatorio arterial. Doctora Sañero, y conforme a lo que nos ha dicho el doctor Drago, ¿qué ocurre entonces cuando este bombeo de corazón es mucho más fuerte, ¿no? ¿Puede llegar a dañar algunos órganos? ¿Qué es lo que ocurre con esta hipertensión? ¿Qué parte del cuerpo se ve afectado y cómo? Doctora Sañero, ¿me escucha? Sí, buenas Perfecto. tardes, sí, ¿qué tal? Sí, como bien ha dicho el doctor Drago, la presión arterial elevada, la hipertensión arterial es una patología que tiene mucha frecuencia en nuestro país y a nivel mundial. Cuando un paciente sufre de hipertensión arterial debe tener un tratamiento médico adecuado y cambios en el estilo de vida para poder controlar esta enfermedad. Cuando esta enfermedad no está adecuadamente controlada, el paciente puede tener al cabo de algunos años el famoso daño de órgano blanco. ¿Qué significa esto? Esto significa que algunos órganos del corazón van a lesionarse de manera directa por tener constantemente la presión arterial elevada. ¿Cuáles son estos daños de órgano blanco que comúnmente se asocian a la hipertensión arterial elevada? El derrame cerebral, el infarto cardíaco, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Entonces, uno debe tener un adecuado control de la presión arterial para evitar tener al cabo de algunos años este daño de órgano blanco que puede ser tan deleterio para el organismo humano y que muchas veces puede cobrarnos la vida. Es decir, los síntomas ya podrían ser incluso, ¿no?, la manifestación de la propia enfermedad. Pero ya empezamos con las consultas. Hemos empezado desde el interior de nuestro país porque nos llaman desde Piura. Marleni, ¿cómo estás, Marleni? Gracias por llamar. Nuestros especialistas se escuchan. ¿Cuál es la consulta? ¿Marleni? Sí, la consulta es la siguiente. Buenas tardes. Sí, ¿aló? Sí, te escuchamos ¿Aló? perfecto, Buenas Marleni. tardes. Te escuchamos Sí, perfecto. Mire, yo tengo ya 14 años con una presión que se me subió y bueno, me dijeron que era por estrés, ¿no? Y se me subía, pero ¿en qué sentido? En que yo la sentía, pues, ¿no? Y bueno, así con terapias como que fui, ¿no? Y controlándola, ¿no? Pero desde el año pasado ya mi doctor me dijo que tenía que tomarla desde octubre, ya hace un año, que tenía que tomarla todas las noches y no dejarla, como que ustedes dicen controlada, ¿no? Pero cuando yo siento que en el día, yo tomo de noche, pero que en el día a veces por estrés o por algo, ¿no? Se me sube, yo la siento, los ojos, los oídos. Yo digo, ya se me subió, como tengo el tensiómetro, entonces yo me la tomo y sí, es cierto, o sea, yo siento mi presión que se altera. Entonces, está bien que nomás tome la pastilla de noche. Y ahora con esta pandemia siento la ansiedad también me está dando, otra de día. Muy bien, Marleni. Esa Pati, es mi consulta. ¿alguna consulta extra que quieras hacerle a Marleni para que pueda absolverse esta consulta? ¿Qué edad tienes, Marleni? Sí, tengo 55 años. Sí. Yo creo que 55 años. Yo le daría el pase al doctor Drago, que como cardiólogo es de especialidad para poder responderle mejor esta pregunta. Correcto. Yo diría que la paciente necesita una evaluación presencial con el especialista para determinar si realmente tiene hipertensión arterial y si la tiene, que se inicie el tratamiento pertinente. Realmente, como la señora bien lo expuso, debido a la pandemia, no hay una atención en consultorios en mayor parte de la salud pública.
y esto está haciendo que se descuide tremendamente la atención de los pacientes. Nosotros lo vemos en nuestra práctica, pacientes que llegan con presiones descontroladas y con análisis mal llevados. Hay pruebas con las cuales los médicos especialistas podemos determinar y confirmar si existe hipertensión y darle el tratamiento preciso. Entonces, la mejor consejo que le podemos dar es que se acerque a un servicio de especialidad para que sea evaluada y con los exámenes que se pueden hacer determinar quién y el tratamiento pertinente. Muy bien, muchas gracias, doctor Drago. Tenemos una consulta para el doctor Azañero, llega a través de las redes sociales en el Facebook, nos hacen una pregunta. Ahí está, Percy Aguilar, consulta. ¿La presión varía según el sexo y los años de edad, doctor Azañero? Bueno, sí, en realidad la presión tiende a elevarse con el paso de los años. Con el paso de los años las arterias tienden a endurecerse, proceso que se llama esclerosis. Esta esclerosis arterial, este endurecimiento de las arterias lleva a que uno sea proclive a tener mayor elevación de la presión arterial con el paso de los años. En lo que respecta al sexo no habría mayor diferencia, pero en realidad la mujer sí tiene un factor protector que son los estrógenos, más que con la presión arterial en lo que respecta a prevención de enfermedades cardiovasculares en general. Doctor Drago, tenemos otra consulta, vamos a ver si es que la podemos colocar a través de las redes sociales en el Facebook, están participando mucho, gracias por seguir escribiendo, dice soy hipertenso, aquí ya es un cuadro incluso determinado, y me han recomendado suplementos de calcio y magnesio. Esto ayudará a disminuir la presión arterial y ahí también me gustaría sumar incluso que en algunos pacientes he estado leyendo también se les recomienda potasio. Doctor Drago, por favor, la respuesta. Los suplementos de potasio, de calcio, magnesio no tienen efecto antihipertensivo. Probablemente se usan en algunos casos cuando se determina que existe una disminución en estos electrolitos, a veces producto de algunos tratamientos, pero por sí mismos no tienen efecto antihipertensivo. Los agentes antihipertensivos son bien conocidos por los cardiólogos y son otro tipo de medicamentos. Estos suplementos tienen indicación en determinadas circunstancias precisas que el médico puede reconocer, pero por sí solos no tienen efecto antihipertensivo. Por eso es que esas indicaciones las tiene que dar precisamente el médico quien está haciendo el caso. Y eso me lleva a hacer una consulta al doctor Azañero. Sí, ¿En qué momento? Sí, Patricia. Sí, Jennifer. Sí. Acá hay una cosa bien importante que creo que tenemos que resaltar y que viene de la llamada anterior y de esta segunda llamada. Si una persona tiene el diagnóstico de hipertensión, ese diagnóstico es una enfermedad crónica que requiere que tome las medicinas de manera regular y que además visite a su médico, tenga sus chequeos regulares, pero que además en la casa también trate de controlar su presión arterial al menos una vez al día, si no 2 veces al día. Pero un factor más importante todavía de todo esto es que no se automedique, ni cambie su medicina sola o solo porque simplemente cree que yo puedo ponerme y tomar ahora en la noche, eso se lo tiene que decir el médico, ni que tampoco crea en todas esas cosas que se dicen, como por ejemplo de la vitamina D, el calcio o el potasio. El médico es el que tiene que ver con mayor razón. No se puede automedicar ni estar cambiando su medicina. Y eso lo quiero subrayar porque es sumamente importante. Y cada tratamiento es específico para el paciente que el médico le ha recetado, le ha diagnosticado y le ha dado pues esa posología incluso. Tenemos ya a Luis desde Arequipa. Muchísimas gracias por llamarnos. Tenemos muchas llamadas que están llegando desde el interior de nuestro país. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. El doctor Azañero le va a contestar su consulta. Ya, doctor, soy hipertenso y mis manos se me ponen rojas cada vez que tengo un estrés en un trabajo que realizo. Aparte, cuando estoy descansando también me pongo mi mano en el pecho y no la resisto, o sea, sale como una calor muy fuerte, ¿no? Y ahorita por la pandemia pues no podemos ni acercarnos mucho a los centros de salud. Esa parte tenemos miedo y así estoy resistiendo hasta que
de repente ya pues se me aparezca la vacuna y ya pueda ir sin miedo. Pero ¿qué podría tomar, doctor? Porque también la parte cardíaca también me ha hecho un chequeo y... Luis, ¿usted está tomando sus medicamentos que les han sido recetados? Un Cardiaquín me han recetado, Cardiaquín de 12.5. Pero usted está cumpliendo con la medicación. Por eso, pero igual me sigue quemando, me sigue poniendo mis manos rojas. Me baja de peso, también me ha bajado. Perfecto. Doctora Sañero. Sí, bueno, en este caso yo recomiendo que el paciente tenga una evaluación médica adecuada para ver si el tratamiento inicial que le han indicado está teniendo un buen control de la presión arterial. El paciente tiene que hacer cambios en el estilo de vida indicados por su médico, tiene que tomar medicación indicada por su médico y tiene que regresar a consulta para poder establecer si la presión arterial está adecuadamente controlada o no. La sensación de molestia que el paciente tiene en las manos normalmente no está asociada a síntomas de hipertensión arterial, más están asociados a síntomas de estrés, tensión, ansiedad que el mismo paciente refiere. Junto con el tratamiento de la hipertensión arterial, el médico debe saber valorar los problemas individuales propios de cada paciente y hacer un manejo estricto de los cuadros de ansiedad, que es el manejo no convencional de la hipertensión arterial, para tratar de que el paciente pueda estar mejor, tanto en el aspecto de la ansiedad como en el aspecto del control de la presión arterial. Claro, muy bien. Tenemos otra consulta. Doctor Drago, vamos a escuchar la consulta que llega a través de las redes sociales. En el Facebook nos escriben. Paula Montero pregunta, mi mamá tiene hipertensión y tengo entendido que me hace propensa a desarrollarla. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Una muy buena pregunta, doctor Drago. Correcto. Acá en el Perú estudios de prevalencia de hipertensión arterial desde hace algunos años. Y se ha visto que la presión arterial en promedio tiene una prevalencia de un 25% en los adultos. Y eso significa mayores de 18 años. Conforme avanza la edad, va apareciendo mayor número de hipertensión. A los 40 años hay más hipertensos que a los 30, a los 50, a los 40. El problema en las mujeres, y quizás como bien lo mencionó el doctor Azañado, tienen cierta protección por las hormonas estrógenos naturales. Entonces la hipertensión en las mujeres suele aparecer a mayor edad que a los varones. Con más frecuencia los varones debutan entre 30 y 40 y las mujeres debutan generalmente después de la menopausia, a partir de los 50 o más. Entonces lo que habría que preguntar es lo siguiente. La paciente tiene una madre que es hipertensa, efectivamente hay una tendencia familiar en la hipertensión. Ella puede adquirir la hipertensión, probablemente pasada la menopausia. Antes de eso podría adquirirla si es que no tiene unos buenos hábitos. Si tiene obesidad o sobrepeso, si fuma, si es sedentaria, podría ser que lo adquiera, aparezca la hipertensión prematuramente. Algo que las mujeres también predispone a la aparición de hipertensión es haber tenido la preeclampsia o eclampsia o la conocida toxemia del embarazo, que es cuando se eleva la presión durante el embarazo por la presencia de la placenta y se elabora una serie de sustancias, pero es un tema bastante amplio, pero ciertamente ese es un dato que se conoce. La toxemia del embarazo predispone a las mujeres a padecer hipertensión. El mejor consejo que yo le daría a una paciente que tiene antecedentes familiares de hipertensión es que haga un estilo de vida saludable. Mantenga su peso adecuado para su talla mediante ejercicio y alimentación balanceada. Sería el mejor consejo que se le podría dar y, por supuesto, medirse la presión en forma preventiva, como se hace con los chequeos ocupacionales, para ver en qué momento aparece la hipertensión arterial. Así es. Entonces, al tema hereditario hay que sumarle los estilos de vida. Patricia. Exactamente. Yo creo que el gran mensaje aquí es que, si bien es cierto, esta es una enfermedad en la que el antecedente familiar es importante, no significa que porque la mamá lo tuvo necesariamente ella lo va a tener. Pero para eso hay que cuidarse desde joven. Significa hacer ejercicio, mantener buen peso, no fumar y alimentarse de manera saludable. Eso es lo que hay que hacer. Y el consejo que ha dado el doctor al final, todos deberíamos hacernos un chequeo al menos anual. Los menores de 40 años, que no, en general aquí en la población no tenemos esa práctica, pero parte del chequeo debería ser
un chequeo de la presión arterial para ver cómo va yendo la tendencia, para que si comienzan a verse alteraciones, comenzar con algunos cambios en el estilo de vida, pero si es necesario, comenzar la medicación, porque si uno baja la presión, esa es otra cosa importante, protege sus arterias, protege la tubería, que no queremos que se rompa, porque si se rompe puede causar derrames, problemas en el corazón o en los riñones. Así es, y precisamente, Pati, de esos cambios de estilo de vida a tener hábitos saludables vamos a hablar, vamos a hacer una pausa, pero usted también recuerda que puede seguir participando con consultas, puede llamarnos por teléfono o puede escribirnos a través de las redes sociales. Hacemos una pausa y vamos a regresar de esos cambios de hábitos que nos pueden salvar en todo caso el hecho de no ser víctimas de este asesino silencioso, la hipertensión. Hacemos una pausa. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos o arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más fuerza tiene que realizar el corazón para bombear. Entonces, amigos de Cuerpo Médico, la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos se van dañando debido a la alta tensión continua que reciben. La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma. Solo en algunas ocasiones causa dolor de cabeza, dificultad respiratoria, algunos vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales. Pero esto no sucede siempre. Es importante mencionar que si la hipertensión no se controla, puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y a la larga una insuficiencia cardíaca. Según la OMS y la OPS, la medición de la presión arterial es la única forma de diagnosticar la hipertensión. Entonces, una medición precisa es esencial para el tratamiento efectivo de la hipertensión. Para esto hay que seguir una serie de pasos que incluyen la preparación del paciente, la colocación del paciente y la técnica utilizada por el trabajador de la salud. Primero, el paciente debe encontrarse cómodamente sentado en una silla y en un lugar tranquilo durante aproximadamente 5 minutos. Evitar que la persona tenga la vejiga llena o ganas de ir al baño, porque esto podría generar cierta intranquilidad y alterar los resultados. Tercero, no haber ingerido alimentos, evitar el consumo de cafeína y de tabaco y no haber realizado ejercicios o actividad física al menos 30 minutos antes. La presión debe medirse en un ambiente tranquilo, privado y a la temperatura adecuada. Asimismo, hay que evitar mantener conversación durante este proceso, hacer la medición sobre ropa y tratar de mantener los pies sobre una superficie. Amigos, estas pautas las dicta la OMS y la OPS, así que ténganlas en cuenta. Gracias. Ahí nos daba ahora esas pautas indispensables que tienen que tener todas las personas que ya tienen determinada esa hipertensión. Y precisamente vamos a conocer el testimonio de Sola Piscoya. Ella nos va a contar cómo es que convive con esta enfermedad. Veamos el testimonio. Mi nombre es Sola Piscoya, soy bióloga de profesión, microbióloga también, paciente hipertensa. La hipertensión me la diagnosticaron 2 años máximo, tiempo breve realmente. Yo tengo 73 años, no me gusta decirlo. Años atrás empecé con un problema de arritmia cardíaca, que muchos médicos me decían no patológica, benigna. Esta arritmia me surgió hace como 15 años. Mucho tiene que ver el estado emotivo en este tipo de problemas, incluyendo también la hipertensión. Lógicamente tenía una medicación, varios años estuve tomando una medicina, era atenolol, que a su vez también controla la presión. Entonces me controlaba la arritmia y me controlaba también la presión. No tuve ningún problema, pasaron un montón de años
más de 10, 15 años, como te digo, 15 años más o menos. Por preocupaciones, mi hija salió en estado, los niños, los nietos lejos. Entonces, cosas emotivas, y empecé con temporadas en que la presión empezó a subir. Me hice mapeo, que es lo que conviene en ese caso, el mapeo para ver si realmente soy hipertensa o no lo soy. Y resultó que sí, que tengo una leve hipertensión. Actualmente tengo un tratamiento de dos medias pastillas. Una para la arritmia, que casi ni la siento, gracias a Dios. Y luego la presión también, con el tratamiento actual y con la vida tranquila que uno lleva, bien, ¿no? Siempre me hago mis chequeos y el cardiólogo me determinó que tenía 17, 10 de presión. 17 la máxima y 10 la mínima, lo cual es bastante alto. La hipertensión es un mal muchas veces asintomático, una enfermedad silenciosa también le llaman, ¿no? Como bióloga que soy, amo la vida y siempre trato de mantener la vida sana en todo aspecto. Yo trato de comer lo más natural posible, verduras, frutas, y trato de hacer ejercicio. Ahora que no podemos salir a caminar, yo bailo. Pongo mi música y yo bailo 40 minutos. Aconsejarles que en todo momento traten de cuidar la salud, que es lo más importante, ¿no? Y la salud cuidándola con una alimentación sana, con una actividad física, aunque sea mínima, ¿no? De acuerdo a las condiciones de cada persona, el consumo de verduras, de frutas, de alimentos lo más sano posible, ¿no? Buenísimo, hemos visto ahí a doña Zoila diciéndonos que hay que cuidar la salud y que la salud es vida. Pati, hemos visto temas muy puntuales en este caso preciso, ¿no? Cambiar hábitos de vida por estilos más saludables, tomar periódicamente los medicamentos y también pues acudir al especialista. Así es. Bueno, también ella nos ha hecho notar, en realidad ella cuenta como que hubiera tenido la presión arterial hace unos pocos años, pero seguramente ya la venía trayendo alta conjuntamente con su arritmia. Y una cosa que puede pasar, porque esta es una enfermedad crónica y por eso es importante los chequeos y mantenerse conectada a su médico. No es cuestión de que una vez que ya me dieron una medicina, esa me va a mantener todo el tiempo. Es importante. Lo que ha sucedido con ella es que han tenido que cambiarle a otra medicina, ahora toma 2 medicinas, además de mantenerse de buen humor y hacer ejercicio. O sea, la hipertensión es una enfermedad crónica, pero que puede controlarse, y si se controla, las personas pueden vivir más tiempo y pueden vivir bien. Creo que ese es un mensaje importantísimo y hay que hacerse los chequeos médicos. Vivir con calidad, que es lo importante. Y muchas veces, ¿no? La determinación o el diagnóstico de hipertensión puede cambiarle la vida y ser una bendición porque eso nos obliga a tener mejores hábitos de vida, incluso a tener, pues, ¿no? Las emociones siempre arriba. Vamos ahora sí a recibir más consultas desde el interior. Nos escribe, nos llama, mejor dicho, Teófilo desde Guadalupe. Teófilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico, te escuchamos. Sí, señorita, muy buenas tardes. Yo para hacerle una consulta, tengo mi esposa que ella tiene un dolor de cabeza y le cierra los oídos como si corriera bastante aire. Entonces yo quiero saber de qué puede provenir eso. Quiero que ustedes pues me den la solución. Doctor Drago, ¿gustaría hacerle alguna pregunta adicional a Teófilo para conocer un poco más el caso de su esposa? Es un poco difícil hacer consultas de esta forma, pero definitivamente habría que preguntarle qué tiene, cuánto pesa y varias cosas. Lo que se le podría dar es que una persona que tiene síntomas, hay que acudir a la atención médica. El médico ante el paciente es una adecuada historia clínica, va a recabar todos los síntomas, todos los antecedentes y va a proceder tomando de la presión. Así que eso sería lo más recomendable. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Drago, y eso es importante, por favor. Ante cualquier molestia que uno tenga, siempre hay que acudir específicamente a los médicos, a los especialistas, para que puedan determinar en principio qué nos está originando ese malestar. Tenemos, Patricia, ¿sí querías acotar? Sí, quería acotar una cosa. Es cierto, la gente tiene un poco de miedo
en este momento de pandemia, y ya lo dijo también el doctor Drago hace un momento, con esto de la pandemia, durante un tiempo ya prolongado que tuvimos los establecimientos de salud cerrados y las personas se descuidaron un poco, pero creo que vale la pena hacer notar que ya se están abriendo los establecimientos, manteniendo los cuidados correspondientes, el distanciamiento, la mascarilla. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas deben acercarse para pedir sus citas o también pueden llamar por teléfono para que puedan irse controlando o recontrolando y volviendo a sus chequeos. Y en el caso del señor, efectivamente, va a ser bueno que acuda al establecimiento porque además de la edad, del peso, es necesario saber, por ejemplo, podría ser esto que tengo un problema de la presión, la única forma va a ser realmente chequeándole la presión, pero hay muchas cosas que podrían dar ese zumbido o sonidos de oído o dolor de cabeza, hasta simplemente un poco de estrés, malestar, miles de cosas. Entonces, una cosa es ya a estas alturas, manteniendo las condiciones, mascarilla, distanciamiento, traten para este tipo de problemas, acudan al establecimiento porque es necesario hacerse los chequeos para poder ver qué es lo que está pasando. Así que, Teófilo, por favor, preferible que lleves a tu esposa a un centro de salud lo más pronto posible para poder determinar los especialistas con los exámenes que le hagan de manera pertinente qué es lo que le está molestando, cuál es su malestar o el origen del malestar. Tenemos a Yuri desde Trujillo con una consulta para el doctor Azañero. Yuri, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Lo escuchamos. Le digo, hará ya un mes ya, me quemaba toda la cabeza, decían que era estrés, entonces me di la presión, yo estaba en 140, 150, me sugestionaba y a veces ha llegado hasta 178 y me recetaron los sartán de 50. 8 de la mañana, 8 de la noche. ¿Cuál es la consulta, Yuri? Que ya van 3 días ya que el corazón se me acelera de la nada. Perfecto. Y es de las 4 o 5 de la tarde. Doctora Azañero. Sí, bueno, como bien se ha mencionado, es un poco difícil a la distancia poder hacer diagnósticos en base a lo que los pacientes nos refieren. El paciente tiene que acudir a un centro médico, ser evaluado por un profesional, por un especialista, para poder tener una evaluación exacta de su presión arterial. Tiene que tener un diagnóstico exacto, real, porque a veces hay hipertensiones arteriales que le dicen de bata blanca. No son pacientes verdaderamente hipertensos, sino por situaciones de estrés, de ansiedad o de preocupación, llegan con presiones transitoriamente elevadas a la consulta. Y si no tenemos un cuidado adecuado para poder hacer un diagnóstico preciso, podemos dar un tratamiento farmacológico a un paciente que definitivamente no lo tiene. Frente a eso, entonces uno tiene que hacer primero un diagnóstico adecuado, después dar un tratamiento adecuado. Vemos cómo el paciente ha iniciado tratamiento con una droga. Actualmente se estila que el tratamiento farmacológico sea con por lo menos 2 drogas, tratamiento combinado para poder hacer un mejor control de la enfermedad. Yo le sugiero que acuda a un centro médico para también evaluar las palpitaciones, no vaya a ser que el paciente tenga un trastorno del ritmo cardíaco, una arritmia, que necesite también un manejo especializado y por ende un manejo conjunto de ambas patologías. Importante lo que dice el doctor Azañero, es importante que luego que el paciente recibió su medicación siga periódicamente con sus consultas, con el tratamiento para ver si es que de repente ese medicamento tiene que ser cambiado o puede de repente ser retirado. Esto del síndrome de bata blanca es buenísimo y lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos otra consulta. Por favor, a todas las personas que nos están llamando por teléfono, que la consulta sea precisa y puntual para que puedan entrar mayores preguntas. Tenemos una pregunta desde el Facebook, me comunican. Vamos a ver si es que podemos leerlo. Dice Cristian Robles, pregunta, tengo 32 años y peso 98 kilos. Me diagnosticaron con hipertensión sistémica primaria. ¿Qué tratamiento me puede recomendar? Sería interesante haber colocado también, ¿no?, la altura para conocer si es que está fuera de peso. Imaginamos que sí. Doctor Drago, ¿a qué podemos responder ante esa consulta? Nuevamente yo insisto en que para hacer la prescripción de un medicamento, todos los médicos tenemos que estar frente al paciente. Así es. Ha dado algunos datos, pero es no más. Que claramente ha dicho, necesitamos saber su talla
mide 1,70 m, pues tiene una gran obesidad, pero si mide 1,90 m quizás no tanto. Y otros factores más. Hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una serie de preguntas, hay que hacer una serie de evaluaciones, hay que examinar al paciente, hay que tomar la presión por lo pronto, pero también hay que examinarlo. El examen clínico tiene que ser completo. Hay muchas cosas que tienen que hacer. Mi mejor consejo, acuda al médico más cercano a su domicilio y chequéese, porque esto es una enfermedad, como ustedes lo han dicho, es un asesino silencioso. Claro que sí, y por lo pronto también, pues no, mejorar los hábitos saludables. Tenemos otra consulta a Julio desde Pachacamac. Julio, ¿cómo estás? Gracias por llamar a Cuerpo Médico, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a cada uno de los doctores presentes. Mi consulta es la siguiente, yo presento un daño vascular más o menos que empezó en el año 2008, ¿no? Dichas varices en la pierna izquierda. Recientemente el año pasado fui al centro médico y me hicieron una ecografía y la doctora me dijo que tenía que hacer una intervención vía láser. Lo que yo quisiera saber, y esta es mi consulta y gracias nuevamente, es respecto si hay otro método o cómo va a quedar también en el futuro dicha pierna, cómo va a ser la irrigación sanguínea en dicha pierna. Y otra pregunta adicional, por favor. El año pasado también tuve una especie de presión en el pecho que no me podía ni siquiera levantar. Es decir, me agachaba y no podía ni respirar prácticamente, que tuve que irme de emergencia. Me dieron me supongo que es corticoide, que la inflamación bajó en menos de 10 minutos, pero todas las mañanas me levanto con un ligero dolor en el pecho. Es decir, como cuando nos estiramos en la cama y poco a poco se va retirando dicho dolor en el pecho. Muy bien, muchas gracias, Agradecería Julio. esa respuesta a esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julio, por llamar. Doctora Sañero, ¿qué orientación podemos darle? Porque evidentemente no, los médicos que siguen sus casos son los que tienen pues la orientación precisa. Pero ¿qué orientación podríamos darle a Julio con esas consultas? Sí, claro. Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la enfermedad de las arterias, hipertensión arterial, y la enfermedad de las venas, como es el caso que se ha referido, que es el problema de varices. La hipertensión arterial es en una arteria la sangre que normalmente es oxigenada. Las varices generalmente son en las venas, las venas son los vasos que llevan sangre no oxigenada. Las varices tienden a aparecer generalmente en miembros inferiores, en pacientes de mayor frecuencia, mujeres que varones, por múltiples factores, entre ellos el estar mucho tiempo parado, trabajar de esa manera, etc. Uno de los tantos tratamientos que hay para las varices es la escleroterapia, como bien ha mencionado el señor, o con rayo láser o con sustancias o medicamentos que esclerosan los vasos sanguíneos. Generalmente se tiende a usar cambios en el estilo de vida para tratar de solucionar ese problema. Con lo que respecta al dolor de pecho, el dolor de pecho es un síntoma muy común o muy frecuente dentro de la cardiología. Existen muchas causas que pueden originar dolor de pecho. Hay entre 28 a 32 diagnósticos diferenciales de causas de dolor de pecho distintas. Frente a eso, el paciente tiene que tener una evaluación integral para poder determinar cuál de estas causas es la que está originando verdaderamente el dolor de pecho. Puede ser desde una causa de tensión, estrés, una inflamación solamente de la parrilla costal o de los músculos del pecho, hasta una causa seria que puede predisponer para un infarto cardíaco. Entonces, el paciente, nuevamente reiteramos, tiene que tener una evaluación por un profesional competente para tener un diagnóstico más preciso de sus problemas. Claro que sí. Patricia, ¿algo que quisieras acotar? No, que creo que ha sido bastante claro, ¿no? Las varices tienen que ver con las venas y el tratamiento adecuado, dependiendo con la evaluación médica, obviamente, es justamente tratar de hacerlas desaparecer, y ese es el tratamiento láser. Él está preocupado acerca de qué puede pasar. Es importante también que converse con el médico antes de que le haga todas las preguntas del caso de cuáles podrían ser las complicaciones, etc. La gran mayoría queda muy bien, a veces pueden quedar los miembros inferiores hincharse un poco, pero eso tiene que conversarlo con el médico. Por eso es importante acudir al especialista una vez uno empieza a sentir algunas molestias y no esperar que esto agrave y se pueda volver crónico. Vamos a hacer una pausa, pero ojo, vamos a regresar ya con recomendaciones y también cómo empezamos a hacer esos cambios de hábitos y manejamos mejores estilos de vida. Hacemos una pausa, estamos hablando de la hipertensión en Cuerpo Médico.
Vamos rápidamente a más consultas. A Susana desde San Juan del Lurigancho. Susana, gracias por llamar. Te escuchamos. Sí, gracias, señorita. Buenas tardes y gracias por toda su respuesta. Sí, bueno, yo quiero hacer la consulta por mi hijo que tiene 40 años y a él yo le he estado controlando su presión y bueno, son de 15/9 y de 14/9 y bueno, yo le he dicho que tiene que ir a un centro médico, señorita, pero lo que pasa es que él dice, ¿dónde? Ahora, como yo sí soy hipertensa, seguramente él también por eso es. Muy bien, muchas gracias. Doctor Drago, ¿qué podríamos responderle a Susana? Los valores de presión en domicilio que le está detectando la señora pueden ser suficientes para que uno sospeche con bastante claridad que tiene hipertensión. No hay que esperar. Directamente busque atención médica lo más cercano a su domicilio. Sea atendido por el médico y el médico hará toda la evaluación necesaria para prescribir el tratamiento pertinente. Buenísimo. Vámonos ahora hasta Magdalena. Yarlene nos tiene una pregunta para el doctor Azañero. Te escuchamos, Yarlene. Muy buenas tardes. Soy hipertensa y tengo fibrilación, aparte he tenido COVID. A raíz del COVID tengo dificultad para, cuando camino media cuadra, me tengo que parar porque la respiración es dificultosa. Inclusive cuando estando en casa me doy cuenta que mi respiración no es normal, pero lamentablemente a raíz de este problema, que no puedo ir a ningún sitio para que me vean, no sé qué hacer. Bien, muchas gracias, Yarlene. Doctora Azañero. Sí, ha tocado un tema muy importante y muy actual, la hipertensión arterial y el COVID. Se está viendo que los pacientes que tienen COVID y son hipertensos tienen mayor riesgo de tener complicaciones derivadas de la enfermedad. Tienen probablemente 2 veces más riesgo de tener mortalidad. A su vez también se está viendo que esta enfermedad COVID produce alteración en muchos órganos, corazón, pulmón, riñón, cerebro, etc. Esta paciente debe tener una evaluación de su función cardíaca con el paso del tiempo para ver qué alteraciones secuelares ha tenido. Este COVID puede originar problemas que van desde una miocarditis, falla cardíaca, infartos cardíacos, enfermedades tromboembólicas y arritmias cardíacas. Entonces hay una variabilidad de patologías cardíacas que están siendo originadas por este COVID, sobre todo en pacientes con patología cardiovascular previa. Yo les sugiero que tenga una buena evaluación por su médico y un buen seguimiento para ver hacia dónde van sus molestias. Muy bien, vamos a regresar con el doctor Drago para que nos dé puntualmente sus conclusiones ya para ir cerrando el programa. Doctor Drago. En primer lugar, quiero agradecer al programa Cuerpo Médico que nos permite acercarnos a la audiencia general para tratar un tema tan importante como la hipertensión arterial, un problema que es altamente prevalente en la población nacional. Sabemos que hay poblaciones en las cuales 1 de cada 3 peruanos es hipertenso. Sabemos que gente mayor, 1 de cada 2 son hipertensos. Entonces son situaciones que no pueden dejarse de lado y estamos observando cómo algunos pacientes descuidan su salud poniéndose en riesgo grave. Nosotros en la Sociedad Peruana de Cardiología estamos elaborando con motivo del Día Mundial del Corazón una actividad dirigida a los pacientes. Y yo quiero aprovechar este momento para invitarlos a unirse en el domingo 27 de septiembre. Vamos a tener una actividad vía web. Pueden entrar a la página web de la sociedad o entrar al Facebook de la sociedad y van a encontrar ahí el enlace en el cual se les va a invitar a cómo aprender a cuidarse saludablemente y cómo poder hacer un buen estilo de vida y cómo manejar las situaciones de los problemas cardiológicos más comunes. Buenísimo, 17 de septiembre. Entonces, doctora Azañero, 27, ¿cuál vendría a ser su última recomendación? 27, perdón. Bueno, agradecerles por la invitación, agradecer al doctor Drago el permitirme compartir la disertación el día de hoy. Como bien dice, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente a nivel mundial, muy prevalente en el Perú. Todos nosotros conocemos pacientes hipertensos, todos nosotros tenemos familiares hipertensos, muchos de los que estamos ahorita reunidos aquí tratando probablemente somos hipertensos o tendremos hipertensión a futuro. Simplemente tener un buen control médico, cambios en el estilo de vida, tomar un tratamiento adecuado, acudir a nuestros chequeos para evitar que esta enfermedad progrese, avance y nos dé
tanta mortalidad como hasta ahora todavía viene dando a nivel mundial. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Rubén Azañero Reina y también al doctor José Manuel Drago Silva que nos acompañaron el día de hoy. Me quedo con Pati para hacer pues este cierre. Hemos hablado de tantas cosas importantes, Pati, y nos queda incluso pendiente una segunda parte de este programa de la hipertensión para hablar de esta dieta que deberían de tener alimenticia los hipertensos, porque hablamos incluso de los peligros de la sal, tanto que se nos ha quedado pues en el tintero, Pati. Así es, pero hemos aprendido mucho. La hipertensión no da síntomas, pero sin embargo puede matar. Las personas tienen más y vemos más hipertensión en mayores de 40 años, pero también se puede presentar en menores. Los antecedentes familiares son importantes, pero una buena dieta, el ejercicio y tener una vida saludable en realidad puede bajar nuestro riesgo. Y sobre todo, si uno está en medicación, tiene que continuar la medicación. Y un último punto que quiero hacer, porque la gente tiene un poco de temor, porque dice, no puedo ir ¿a dónde voy? ¿A qué establecimiento? Si se tiene seguro particular, los seguros particulares se están atendiendo y ahora que han bajado los casos de COVID, con mayor razón es el momento que vayan y se chequeen. Y si tienen el seguro integral de salud o en general no tienen ningún seguro, el Ministerio de Salud, a través de su página web, está ofreciendo teleconsultas. Entren a la página web y van a poder pedir la información e incluso van a poder sacar una cita para poder asistir y chequearse. Por favor, no se descuiden. La presión arterial debería ser normal entre 120/80 o a lo más 130/80. Si está por encima de eso es hipertensión probablemente y necesitan ser vista por su médico para darle tratamiento. Así es, tomarse periódicamente entonces la presión arterial, tener hábitos de vida de manera saludable y evidentemente acudir a un especialista si tiene algún síntoma o algunas señales de alerta. Muchas gracias, Pati. Nos vamos ya de una vez, pero hay que conversar y contarle a nuestros amigos que mañana vamos a hablar de un tema muy importante que tiene mucha colación de lo que hemos hablado el día de hoy, la hipertensión. Y recuerde también que nosotros estamos en un doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Así que quédese en sintonía de TV Perú porque ya viene Francamente. Hasta mañana.